A ver, licenciado, lo veo muy relajado. Mejor le voy a realizar unas preguntas. A ver, pasante, estoy muy ocupado porque estoy estudiando. Acuérdese que usted aquí estudiamos todos los días. Pero a ver, dígame, pasante. ¿Qué opina usted de la reforma al Poder Judicial? Totalmente un atropello para la ciudadanía, para el Poder Judicial y para todos en general. ¿Pero por qué cree usted que es un atropello, licenciado? Coméntele a los ciudadanos por qué, pero sea claro para que ellos comprendan bien. Ok, sea lo que te refieres, pasante. Mira, considero que esta reforma al Poder Judicial es totalmente un atropello. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo el Poder Judicial es tratar que con esta reforma deje de tener el Poder Judicial esa soltura que tiene. Es decir, el Poder Judicial es independiente al Poder Ejecutivo. Es decir, que ellos propiamente toman sus determinaciones, sus decisiones, y no tienen nada que ver lo que es las decisiones del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, es decir, con el presidente de la República. Luego entonces, lo que tratan de hacer con esa reforma es que el Poder Judicial no sea independiente, ¿sí? Como lo es ahora, pero que a la vez el Estado, lo que es el Poder Ejecutivo o el presidente, tenga autonomía sobre el Poder Judicial. Situación que genera totalmente un atropello, y le voy a decir por qué. Y a ustedes, comunidad, también les voy a decir por qué. Y en medida de lo que puedan, ustedes nos pueden ayudar precisamente a que esa parte no se genere, a que esa reforma no se dé. ¿Por qué? Porque va a venir a vulnerar todos y cada uno de los derechos humanos que la gente posee ahora como gobernados. ¿Por qué? Tan sencillo. Ahora, ustedes se han dado cuenta, como un ejemplo sencillo para la ciudadanía, ustedes se han dado cuenta cómo es esa calidad que tiene el Poder Judicial ahora para todo fabrican carpetas, de todo fabrican carpetas de investigación. La mayoría de las personas que están allá cumpliendo sentencias o están privadas de su libertad en los cerezos o están cumpliendo penas excesivas, muchas de este tipo de situaciones, y muchas de las veces ni siquiera son las personas que estaban involucradas en esos delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera se encontraban a lo mejor en el lugar de los hechos. Ahora, ¿cuál es la facultad que tiene la Suprema Corte o el Poder Judicial? A lo mejor, si no nos resuelven en primera instancia lo que es un juez de control tan solo en la pura detención, o en cualquier actividad jurídica, llamémoslo civil, familiar, laboral, cualquiera que se le llame, cualquiera que se le conozca, no le pongamos nombres ahorita. Todas esas vulneraciones o todos esos atropellos que genera o que pudiera generar un juez local pueden ser salvadas en algún momento, ya sea en juzgados de distrito, en colegiados de circuito, o bien ante la Suprema Corte de Justicia. Muchos de los asuntos, muchos de las vulneraciones, de los atropellos, de esas violaciones a los derechos humanos son resueltas de manera favorable, ya sea en colegiados de circuito o en juzgados de distrito. Cualquier derecho vulnerado que tú le llames, ¿eh? Luego entonces, ¿qué viene a hacer esa reforma? Que ahora decida el Poder Ejecutivo, es decir, que ahora decida el presidente. ¿Cuándo se ha visto eso? Ahora quieren que el presidente decida sobre las resoluciones judiciales. Es decir, que quieren todo a su antojo. Es decir, que quieren ahora ellos manipular las leyes a su antojo. ¿Por qué? Porque ahora se ha especulado, y no se ha especulado, o sea, ya se ha presumido que ahora esos lugares van a ser ocupados por personas que puede elegir el pueblo. Yo no digo que el pueblo no tenga decisión, sí va a tener decisión, pero imagínense que ni siquiera a nuestros gobernantes en su totalidad, ni siquiera los ha elegido el pueblo, son impuestos
por el propio gobierno. Entonces, ¿ahora qué quieren? Que así como salgan de las escuelas, yo no digo que de las escuelas salen malas personas o profesionistas mal preparados, no, por supuesto que no, no estoy diciendo nada de eso, pero no salen con la experiencia necesaria como para poder ocupar un cargo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahora jueces, magistrados, muchos cargos que tiene el Poder Judicial son precisamente mediante evaluaciones, es decir, que llevan un proceso de aprendizaje, llevan un proceso de academia, llevan un proceso de evaluaciones precisamente para poder calificar en esos puestos. Luego entonces, la idea es que así como salgan de la escuela los metas a ejercer justicia. Si hoy en día no se ejerce justicia como tal, como debe de ser, la tenemos que hacer valer en otras instancias supremas ante un amparo, un recurso de revisión o llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para que nos resuelvan conforme a derecho. Eso no debe de ser, y yo pido que la ciudadanía sí nos apoye a que esa reforma no se dé. Eso es lo que yo te puedo decir, pasante. No sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, licenciado. Entonces, ¿considera usted que la ciudadanía debería oponerse o no estar de acuerdo? Las dos cosas. Si tienen la oportunidad, sí, deben de oponerse a que no se lleve a cabo esa reforma. ¿Por qué? Porque si hoy en día, como lo decía hace un ratito, hay violaciones a nuestros derechos humanos, a los derechos humanos de aquellas personas que están tras las rejas o de aquellas personas que han perdido sus patrimonios. Yo les puedo decir, por ejemplo, de esas vulneraciones, las denuncias falsas, los cateos ilegales. Al hacer un cateo ilegal, pues obviamente te privan de tus propiedades, ¿no? O de tus derechos que tú has labrado durante tantos años. Las libertades de personas inocentes se pueden traer o atraer por conducto de un amparo o que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Violaciones de actos de autoridad. Los actos de autoridad, acuérdense que son en materia, pues en todas las materias, en materia civil, familiar, laboral, administrativa, actos de discriminación. Los actos de discriminación también son resueltos por nuestra Suprema Corte, por nuestro máximo tribunal. Los asuntos de equidad de género, ¿no? Los asuntos, aquellas personas que la comunidad LGBTI más, también ha adquirido muchos derechos que no les daban un juez del fuero común. Sin embargo, ante llegar a amparos y ante la Suprema Corte, han logrado resolver ese tipo de asuntos. Por eso es tan importante que la ciudadanía no apoye, no dé cavidad a esa reforma al Poder Judicial, porque se van a generar atropellos. ¿A quién? A todos nosotros. O sea, fuera de ser yo un abogado o de ser aquí un despacho, lo menos cierto es que todas esas violaciones que se lleguen a dar con autorizar plenamente esa reforma, todo va a topar en que ahora pues ya ni va a haber derechos humanos, ya no va a haber defensa de esos derechos humanos. Y ahora, ¿por qué vas a luchar? Ya no va a haber cómo luches. ¿Por qué? Porque se ha generado un monopolio. Eso es lo que yo te puedo decir, pasante, y dirigirle a la ciudadanía. No sé si haya resuelto yo tus dudas. Espero que sí. Recuerden que pues este tema es precisamente y va dirigido a la sociedad. Tratamos de que la sociedad vea las cosas tal cual. Hoy con estas redes sociales ya el gobierno ya no puede encubrir muchas cosas. Saludos, me despido. Licenciado Bautista, servidor, asistencia legal y consultiva, Tlalnepantla.